Bueno, Sergio Massa, candidato a la presidencia, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿qué opinión tienen del fallo que anuló las elecciones en la provincia de Tucumán? Creo que si la justicia determinó que hay que volver a votar, hay que volver a votar. No hay mucha vuelta. Hay que volver a votar. Sí, si la justicia, si creemos que este es un país que cree en sus instituciones y que construye su democracia sobre la base de la división de poderes, y la justicia dijo que hay que volver a votar, hay que volver a votar, y no hay excusa. El 25 de octubre perfectamente, cuando se vota presidente, se puede pegar la boleta de gobernador con la de presidente, porque además... Pero hay que votar gobernadores, intendentes, legisladores, concejales, sí, pero con un sistema de acoples. El problema de vencimiento y de acoples se puede resolver aprovechando el fin de semana anterior al 22 de noviembre, al del balotaje. Me parece que perfectamente se puede votar gobernador el 25 de octubre y 2 semanas después intendentes y legisladores. Ahora, Cristina Kirchner dijo que lo que pasa es que ustedes no están aceptando la derrota, que la oposición no está aceptando la voluntad popular. Mire, María, yo le voy a decir mi opinión. Yo acepto cualquier resultado de una elección, porque me parece que eso es la democracia. Uno gana y otros pierden, y todos representamos un pedazo de la voluntad popular. Lo que a mí me parece inaceptable es que en la Argentina se quemen urnas, se compren votos, se extorsione gente, se use el poder con una lógica feudal, que es la lógica de usar la plata del Estado, la de los impuestos de todos, para mantenerse en el poder. ¿Eso fue Tucumán? Tucumán es la expresión de la peor corrupción utilizada en la política. Tucumán es la expresión del feudalismo en su expresión más deleznable, predemocrática. Ahora, todos esos son dirigentes del peronismo, ¿o no? Que han sido también aliados. Mire que hubo de acusaciones cruzadas de todo tipo. Sí, también en la quema de urnas, algunos de los que quemaron urnas eran de la oposición. Pero yo le diría que hay algo mucho peor que pasó y que nunca se trata cuando se habla de este tema, que es lo que pasó después. La misma policía a la que hace un año acusaban de golpista, porque supuestamente por reclamar por los sueldos era golpista, es la policía que usaron para reprimir a la gente que manifestaba su descontento con todas estas situaciones. Ajá. Y me parece que eso es muy grave, porque sumar compra de votos, corrupción, quema de urnas y represión es entrar en un estado predemocrático. 30 años de democracia para eso. Hablemos de contrato. Hablando de contratos, se conoció la renuncia de Niembro en la provincia de Buenos Aires, el primer candidato de Macri. Macri dice, bueno, esto demuestra que somos distintos. Nosotros respondimos, dimos las explicaciones del caso, nos querían usar campaña sucia. ¿Es razonable la explicación de Macri con el caso de Niembro? Yo le diría 2 cosas para tener en cuenta. La primera, respecto de los 20 millones de contratos y los pagos, porque creo que lo que más se ha criticado es eso de la contratación directa y pagar los cheques con 500 pesos menos que el límite que establecía la ley para hacer la sucesión de pagos. Y creo que eso tiene 2 partes, el contratado y el contratante. Todavía yo no sé ni siquiera quién es el ministro firmante de los contratos. Tiene varias dependencias, parece, ¿no? La verdad es que no lo sé, digamos, se puso el foco en Niembro. Sí. Y nos olvidamos de que hay un contratado, que es Niembro, y un contratante. Que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri. Sí, y varios ministros que no sabemos los nombres. Yo no sé quién contrató. Me parece que ese es el primer tema a ver, para pedirles también las explicaciones. Y después hay un segundo tema, porque la corrupción es corrupción sin importar si es PRO, si es K, sin importar el monto. El otro día escuchaba a alguien que me decía, bueno, pero Niembro son 20 millones y Otesur son miles de millones. No. Digamos, la ocasión hacia el ladrón. Y 20 millones o 2.000 millones, corrupción es corrupción. Bueno, eso dice Lilita, ¿no? Bueno, ahora que renuncien Vudú y la presidenta. Sí, planteó algo así como los que están procesados que renuncien. Yo, digamos, no entraría en ese riesgoso y peligroso camino porque Macri también está procesado. Sí, claro, está procesado por las escuchas telefónicas. Entonces es entrar en un lugar en el que me parece que lo único que hacemos es destruir la credibilidad a 40 días de que la gente defina un presidente. Yo pondría algo previo. ¿Qué? Que es, hagamos un acuerdo. Nos pasamos los últimos 20 años discutiendo nombres.
Un día es María Julia, otro día es Vudú, otro día es Jaime y otro día es Niembro. Y no resolvemos el problema de fondo, que es la corrupción. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo todos que de acá al 10 de diciembre aprobamos un paquete de leyes anticorrupción? Hay una que todas es las fuerzas elemental, políticas, que es la delación premiada. O sea, en Brasil lo que está pasando es gracias a la figura de la delación premiada. Mire, acá está Adrián, que trabajó conmigo en el paquete de transparencia, en nuestra propuesta de transparencia. ¿Pero eso rige, por ejemplo, en Tigre? Espere que le cuento, el Código Penal es nacional. No, pero declaraciones transparentes, juradas Es obligatorio por ley. Yo le quiero recordar, María, que desde el año 2002, por las diferentes posiciones que ocupé, vengo teniendo sistemáticamente presentada mi declaración jurada. No, está bien, pero los municipios pueden tener su propio régimen. No, los municipios tienen un régimen que establece la ley orgánica de las municipalidades y que obliga también. Pero le quiero decir una cosa, más allá de la declaración jurada. Acá hay algo la de los municipios no es pública. Sí, es pública. No es pública. No, sí, es pública. Es ante escribanos, como la de Scioli. Bueno, pero usted frente al pedido de información de cualquier periodista o de cualquier ciudadano la tiene que hacer pública. Es obligatorio hacerla pública. Digamos que Scioli haya violado la ley y haya ocultado su declaración jurada durante años, no significa que el mecanismo esté pensado para ocultar la declaración jurada. Eso es otro tema. Digamos, Scioli ocultó su crecimiento patrimonial porque no puede explicarlo. Pero ¿Y la declaración que se conoció? Es un mamarracho. ¿Mamarracho? La casa de Scioli, según lo que él declara, es más barata que lo que Arba valúa mi casa, en el mismo distrito. Mi casa tiene 1000 metros de terreno, 260 metros cubiertos, y la casa de él tiene 28.000 metros cuadrados de terreno, canchas de fútbol 2, gimnasio. Pero no quiero, digamos, entrar en la discusión de personas porque caemos siempre en el mismo error. Vayamos a la resolución del problema. Pongamos en marcha la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Establezcamos una pena mínima de 5 años y una máxima de 30 para que el que va a juicio por corrupción espere preso el juicio. ¿Y la delación premiada? Establezcamos el sistema de delación. Establezcamos el juicio de residencia. ¿Por qué se investiga el patrimonio de un funcionario cuando termina el ejercicio de su función y no se abre la investigación en el momento que se sienta en la función pública? Y además un tema central, la extinción de dominio. Porque hoy, en lugar de estar discutiendo si lo contrató uno u otro, estaríamos viendo cómo el Estado recupera los 20 millones si es que hay corrupción en el caso de Niembro. La extinción de dominio lo que permite es que el Estado recupere la plata, los bienes de los corruptos. Lo planteamos para narcotráfico y lo planteamos para corrupción. El día que la sociedad argentina vea que rematamos la casa de un funcionario corrupto, va a volver a creer. Bueno, la casa de María Julia se remató, pero no son los casos, digamos, la enorme mayoría de los casos de corrupción terminan en la nada. Pero la mayoría de los casos de corrupción terminan en la nada. Estamos festejando que vuelve el barco de Jaime de Brasil. 5 años después. 5 años después, 40 días. Hablemos es el un poquito mecanismo, del 40 escenario, días es el mecanismo que hemos planteado en la ley de extinción de dominio para que el Estado recupere los bienes. Eso nos va a devolver la confianza de la gente. Bueno, hablemos un poco del escenario ahora electoral. Lilita Carrió salió a decir más es funcional al kirchnerismo. Y la semana pasada me pedían un acuerdo. Yo lo que quiero es aconsejarle... ¿Se reunieron con Macri? El día del Sheraton. No, pero en privado. No, nos reunimos y lo hicimos público. ¿Y con Aníbal? No, me crucé en un aeropuerto, en el aeropuerto de San Fernando. Tuvieron una reunión reservada en un aeropuerto. Me crucé en un aeropuerto como me crucé en el aeropuerto con... En los aeropuertos, en campaña, te cruzás con todo el mundo. Si fuera por eso, con Margarita me reuní, digamos, 20 veces, porque me la crucé en 20 lugares distintos. Y, digamos, la verdad es que lo que termina pasando es que te cruzás en un programa de televisión, te cruzás, pero nada más que eso. A mí me parece que hay una cuestión mucho más profunda. Y yo, si tuviera que darle un consejo a Mauricio Macri en función de que puede ser uno de los presidentes, y sobre todo con lo que pasó hoy de la clausura de los móviles del C5N. Clausuró el galpón que está al lado donde entran y salen los móviles del C5N. Donde está el grupo electrógeno, donde trabaja todo el tema de servicio del canal. Que la verdad es que lo que creo, lo mejor que puede hacer es aclararlo. Porque a mí me parece que hoy la tarea que tenemos es la de transmitirle a la gente que el 25 vamos a empezar a cambiar la Argentina. Y que ese cambio es cambio de método. El kirchnerismo hizo del uso del Estado en contra de Clarín un método. Esperemos que, digamos,
el cambio no sea hacer lo mismo hacia otros grupos de medios. Apostemos a la libertad de expresión. Yo creo que lo más importante ahora es tranquilidad de todos, contar nuestras propuestas, contarle a la gente cómo vamos a gobernar y bajar los cambios, bajar los decibeles. ¿Quién llega al balotaje? Nosotros estamos trabajando para estar en la segunda vuelta porque además cada vez que nos tocó liderar demostramos que le sabemos ganar al kirchnerismo. Por eso el kirchnerismo no nos quiere en la segunda vuelta. Si usted analiza las declaraciones de los últimos 60 días, de todos los funcionarios, de todos los candidatos, cada vez que nosotros salimos con alguna propuesta, ellos tratan de ignorarla, aunque los involucre. Cuando yo digo que le pido a la presidenta que deje de usar la plata de los jubilados en otra cosa y pongamos en marcha el 82% móvil, el gobierno se mete abajo de la cama, no contesta. Y no se habla de los jubilados, 6 millones de personas que esperan que todos propongamos qué vamos a hacer. Macri, Scioli. Cuando hablo de la educación pública y del ausentismo, y digo, por ejemplo, que Scioli premió la vagancia. ¿La vagancia? Sí, claro. ¿De los docentes o de los estudiantes? De todos. Generó un sistema que en realidad da lo mismo esforzarse o no esforzarse. Piense usted. ¿No tiene inclusión? ¿Cuál es la inclusión? La inclusión es cristalizar la pobreza. Hoy tuve una reunión en Necochea, chicos de escuelas públicas y privadas. Te voy a contar cortito una anécdota que pinta de cuerpo entero cómo se ven unos y otros. Los chicos del Nacional, del Comercial y de la Técnica de Necochea contándonos sus problemas. Cuando llegó el momento de los chicos de la escuela privada, una chica con un sentido común, la verdad que me conmovió, me dijo, yo escuchando los problemas que tienen ellos, la verdad es que me da vergüenza contar cuáles son nuestras dificultades en el sistema educativo. Ahora, hay una cuenta mucho mejor el sector privado. Pero claro, ¿por qué? Porque terminamos teniendo una escuela pública que dejó de ser de calidad. La gratuidad termina pegando en padres y madres que terminan haciendo un esfuerzo fenomenal para mandarlo a la escuela parroquial, a la escuela privada. Y lo que termina pasando es lo que pasó en la Argentina en los últimos 8 años. En la ciudad, en la provincia, creció la matrícula en el sector privado. Te voy a dar un dato. En provincia, en la primaria creo que no, ahora sí, con los últimos números que salieron. En todos lados creció. Te voy a dar un dato. Pero que depende más de los ciclos económicos también. Muchas veces no es un problema mucho del ciclo económico. No. Y si en teoría estos últimos 4 años fueron malos y sin embargo creció. Te voy a dar un dato. De los 8 años de Scioli como gobernador, los chicos tuvieron 7 años de clase. Entre paros, ausentismo, jornadas, perdieron 1 año. Mi pregunta es, ¿quién le va a devolver a esos pibes ese año que les robaron de cara a su futuro? Y te pasa lo mismo en la ciudad. De 8 años de gestión de Macri, 7 años y 2 meses de clase. Perdieron 10 meses. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que discutir es qué vamos a hacer con la educación, porque nos jugamos el futuro de la Argentina ahí. La herramienta para ganarle a la pobreza es el trabajo en los adultos y la educación en los chicos. Cuando vos tenés educación pública de baja calidad, cristalizás las situaciones de pobreza. Con la educación pública de baja calidad. Pero el presupuesto aumentó, ¿o no? Digamos, depende de la ajuste. En la Ciudad de Buenos Aires bajó de 28% en el 2007 a 24% ahora, por ejemplo. Bueno, ahí lo que diría Macri es por qué sumaron presupuesto porque entró la metropolitana, que está... Pero no importa. No porque el presupuesto es uno. Vos, digamos, en todo caso, lo que haces es asignar nuevas funciones. No, pero lo que quiero decir, a nivel nacional, si aumentó la inversión en educación en general... Sí. La calidad bajó. ¿Cuál es la relación entre una mayor inversión y lograr Porque no es un problema solo de inversión. Vos podés ir al supermercado y aumentar la cuenta del supermercado y eso no significa que en tu casa comas mejor. Si vos llenás el changuito con cerveza, con vino, no significa que tu hijo va a comer mejor. Pero tenés más pibes en la escuela. Pero tenés más pibes en la escuela, ¿o no? Vos pensás, Argentina tiene un docente cada 11 alumnos. México, por ejemplo, tiene un docente cada 30 alumnos. México tiene un problemón, ¿no? Tiene puesto vitalicio de docentes. Vos comparás el PISA de uno y otro. Ecuador, un docente cada 23 alumnos. Bueno, Ecuador se puso muy severo Correa con los docentes. Porque en realidad lo que tenemos que lograr es comprender como sociedad. Recién, hace un ratito, a los docentes de Tres Arroyos se los decía. Nosotros, los que tenemos una responsabilidad pública, María... Sí. sea al frente de un cargo o al frente de un aula,
tenemos una obligación superior con la sociedad, que tiene que estar además bien remunerada. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Limitar el derecho a huelga o pensar que hay que cambiar el estatuto con el tema de las faltas? ¿Es eso? Mira, lo primero que estamos planteando es, digamos, metas. El lunes vamos a presentar nuestro plan de metas de gobierno. ¿Que el salario de los docentes esté atado a metas? No solamente el salario esté atado a metas. Porque hay mucha resistencia a los sindicatos. Si le vamos a tener miedo a los sindicatos, Baradel, ¿qué defiende? Baradel defiende, digamos, su negocito alrededor del sindicato. ¿Su negocito? Yo tengo que pensar en términos de nuestros hijos, no en términos de cómo Baradel defiende su supervivencia frente a los sectores que le cuestionan su liderazgo en el sindicato. Porque en realidad lo que está en juego es algo mucho más profundo, que es la educación pública, pero no es la educación pública, es cómo la Argentina genera capital humano para competir en un mundo en el que el conocimiento juega un papel central. Bueno, ¿Cuánto vale hoy Peugeot? Sí. ¿Cuánto vale Facebook? Y te vas a encontrar con una diferencia de 20-1. El mundo del conocimiento, la tecnología y la información está pasando por arriba al mundo de los fierros y del trabajo del hombre. Última. O preparamos a la Argentina para ese mundo, o condenamos a nuestros hijos a vivir en un país de mayor pobreza. Último, porque ya nos quedamos sin tiempo nomás, pero si hubiera un balotaje y quedaran afuera... Vamos a estar en el balotaje. ¿Pero va a haber definición? ¿Juegan o no juegan? Nosotros vamos a estar en el balotaje. ¿Y va a haber balotaje? ¿Va a haber balotaje? Va a haber balotaje. Vamos a estar en el balotaje. Y te voy a decir algo más respecto de esa pregunta. La verdad es que nosotros nos jugamos con las propuestas. Planteamos a los jubilados una política, a la educación una política, a los trabajadores una política. Vinimos construyendo... Es una campaña propositiva, ahora. Propositiva. Ahora, 2 meses y medio, digamos, de contarle a la gente, con La Baña, con De la Sota, con nuestros equipos, con Gustavo Yáñez, con Diego Gorgal, con quiénes vamos a gobernar y qué vamos a hacer. La verdad es que yo no puedo contestar la pregunta que vos me querías hacer, entre otras cosas, porque Scioli no dice lo que va a hacer, porque tiene miedo que Cristina lo rete, que la Cámpora lo rete, y Macri se dedicó a repetir cambio, 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 como si fuera un vendedor de dólares, y pensó que con globitos alcanzaba, y con globitos no alcanza. Y con fe y esperanza tampoco. Necesitamos trabajar para cambiar la Argentina. Gracias, No, por favor. Bueno, quédense ahí que nos queda toda la polémica de Tucumán, cómo vienen las próximas elecciones y las nuevas medidas, camiones del correo con GPS, un cuarto oscuro de repuesto, cómo sigue el panorama electoral. Faltan 38 días nada más para ir a votar. Quédense que ya venimos.